No paramos de escuchar por todos lados que vamos a empezar una recesión, que la crisis está más cerca que nunca y que vamos a pasar por tiempos muy complicados en la gran parte del mundo. Pero, ¿por qué cada vez hay más personas e instituciones que están convencidas de todo esto? Sobre todo cuando todavía vemos datos sobre las mayores economías del mundo que aparentan seguir siendo fuertes y estables. Sin embargo, hay muchos factores que se deberían tener en cuenta para determinar si la economía se empieza a debilitar o si simplemente estamos pasando por una etapa un poquito más complicada, pero con capacidad de recuperarse en poco tiempo. Pero sobre todo lo que más nos importa a muchos de nosotros es cuánto tiempo podría durar esta famosa crisis y gran recesión, y si nuestros portafolios van a seguir cayendo sin parar. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a analizar algunas de las cosas más importantes sobre una recesión económica, cómo se han comportado los mercados a lo largo de otras grandes crisis y con todo esto ver cuál es la situación que estamos viviendo ahora y cómo podría afectar también a nuestro portafolio. Además, también sacaremos la lupa para analizar el dólar estadounidense, uno de los temas que más está dando de qué hablar esta semana tras haber registrado una bajada bastante considerable. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Empecemos por el principio. ¿Qué es realmente una recesión? Antes de analizar bien toda la situación por la que estamos pasando, creo que lo más importante es entender bien a qué se refieren los principales medios de comunicación cuando hablan de recesión o crisis. Y sí, sé que esto puede parecer algo muy básico, pero realmente no solo se habla de crisis cuando el PIB de un país disminuye. Y es que esto no sería más que una medida que determina si técnicamente un país está o no en recesión económica, tal y como hemos visto estos meses con la gran mayoría de las potencias mundiales. Pero la cuestión es la siguiente: si tantos países están en recesión técnica, ¿qué es lo que hace falta para que entren definitivamente en una recesión económica? Pues para entender esto hay que tener en cuenta que la economía se mueve por muchísimos factores diferentes y aunque el PIB sea un indicador inmediato que mejor resume la tendencia de una economía, hay otras cosas que acaban influyendo en esta tendencia y que son muy importantes de analizar y comprender. Y para hacerlo de una forma sencilla podríamos dividir la economía de cualquier país en dos pilares fundamentales. Una parte de consumo, es decir, todas aquellas familias que gastan su dinero en compras mensuales, alquileres, hipotecas y demás. Y por otro lado, la parte de la producción, que está determinada por la capacidad que tienen las empresas de ofrecer productos que acaben siendo comprados por las familias. Es decir, la economía se mueve por la oferta y la demanda. Y aunque esto parezca muy sencillo, lo importante es analizar lo que hay detrás de la oferta y de la demanda. Y es decir, que a pesar de tener un crecimiento general bastante menor al esperado, podríamos determinar si este retroceso va a seguir en el tiempo o si se trata de una situación a corto plazo. Y para ello tenemos un montón de indicadores, variables, índices, números con los que podríamos acabar volviéndonos locos si intentamos seguirlos a diario. Por eso mismo voy a enseñaros algunos de los puntos clave que considero más importantes. Factores económicos importantes. En primer lugar, creo que lo más importante para entender cómo de fuerte es una economía es analizar su mercado laboral. Y en este caso, poniendo como ejemplo los Estados Unidos, podríamos enfocarnos en la típica tasa de paro o de la proporción de la población que tiene un trabajo en la actualidad, que de por sí podríamos decir incluso que se encuentran cada vez más fuertes. Sin embargo, si echamos un vistazo a la media de horas semanales trabajadas por los empleados, podemos ver una pequeña tendencia negativa que podría indicarnos la caída de un factor muy importante en la economía: la productividad. Y para que te hagas una idea, si la productividad general de un país cae, significa que de media cada hora trabajada, o mejor dicho, pagada a los trabajadores, sale más cara para las empresas, lo que o bien acaba en una subida de precios de sus productos o viene acompañada de recortes en los gastos. Y ya sabemos que esto significa un aumento del paro. Mientras tanto, mirando la otra cara de la moneda, podemos ver una serie de factores que reflejarían un aumento de los ingresos de algunas empresas durante estos meses. Es decir,
decir, un aumento del consumo de la población en general, por lo que podríamos decir definitivamente que no existe posibilidad de ninguna recesión. Sin embargo, mirando un poquito más a fondo podemos sacar conclusiones muy diferentes a las esperadas, ya que a pesar de tener un aumento generalizado en los ingresos de una gran parte de las empresas, realmente lo importante es determinar pues si este aumento es sostenible o no con el paso del tiempo, y para eso hay que tener en cuenta varios factores. El primero de ellos sería la inflación, que si sigue como hasta ahora pues cada vez meterá más presión a los bolsillos de la población, y no solo con la cesta de la compra, sino con un aumento de responsabilidades financieras por las subidas de los tipos de interés. Y por otro lado, también deberíamos analizar el comportamiento de la población sobre sus compras, y esto es algo pues que se refleja muy bien gracias al índice de confianza, que al fin y al cabo es una medida sobre las expectativas actuales y a futuro que tiene la población de un país, sobre cosas como por ejemplo podrían ser las condiciones de la economía, del mercado laboral e incluso sobre las expectativas sobre los ingresos. Lo que se resume en una cifra que desde mediados del año pasado ha estado bajando poco a poco, y que entre el pasado mes de septiembre y este mismo mes la confianza de los consumidores ha caído en más de 5 puntos, desde los 108 hasta los 102.5. Y este es uno de los indicadores más representativos e interesantes en una economía, porque a pesar de que en un momento dado pues veamos cifras de ventas más altas de lo esperado, si la confianza de los consumidores cada vez es más baja, lo más probable es que la población empiece a ahorrar y a recortar en gastos, algo que podríamos ver que suceda en los próximos meses. De hecho, hay un indicador muy interesante que compara el comportamiento del mercado laboral, de la productividad y del rendimiento de la bolsa de valores americanas, entre otras cosas, y que recientemente ha reflejado una caída importante desde el pasado mes de febrero, lo que representa un riesgo más de una inminente crisis a nivel global. Y tal y como ha anunciado recientemente una de las personas más ricas del mundo, Elon Musk, no solo afirmando su creencia de que hay una gran crisis a la vuelta de la esquina, sino tras opinar que esta crisis podría durar hasta mediados del 2024 aproximadamente. Y partiendo de la base que sí que este tipo de predicciones de fechas tan precisas habría que cogerlas con pinzas, que la gran crisis empezará en 2023 y empezará a terminar a mediados de 2024, la verdad es que tiene bastante sentido. Y es que si todo sigue como hasta ahora, lo más probable es que la Fed siga subiendo los tipos de interés hasta principios de 2023, para después mantenerlos una temporada y posiblemente empezar a reducirlos poco a poco. Todo ello con la intención de recuperar la actividad económica de los Estados Unidos, lo que podría empezar a reflejarse en unos cuantos meses más adelante, poniendo los ojos a mediados del 2024. Pero bueno, como ya hemos mencionado muchas veces, este tipo de predicciones no son más que eso, palabras, y siempre pues vamos a tener que tener en cuenta cualquier evento de última hora que podría afectar pues tanto a las siguientes subidas como a las posibles bajadas en los tipos de interés en un futuro, y que por un lado pues no empecemos tan pronto esta gran crisis, o que por otro lado pues dure más de lo esperado. Sin embargo, hay una serie de factores que pueden determinar la capacidad que tienen otras economías frente a los Estados Unidos, y para eso vamos a ver lo que está pasando con el dólar durante estos últimos días. ¿Comienza la caída del dólar? El dólar estadounidense ha comenzado este 2022 con una importante subida que lo ha llevado a alcanzar a niveles que no veíamos desde hacía más de 20 años. De hecho, si miramos el gráfico del DXY, el índice que mide el valor del dólar estadounidense frente a un promedio de otras 6 monedas importantes, entre las que encontramos el euro, la libra, el yen, podemos observar que desde principios del 2021 el DXY no ha parado de subir, registrando a final de 2021 una subida de más de un 7% durante el año y disparándose durante el 2022 con más de un 20% de subida desde enero hasta finales de septiembre. ¿Pero por qué ha subido tanto este último año, Hugo? Pues la verdad es que toda esta subida podría ser consecuencia de varios factores. En primer lugar, y uno de los que más ha dado de qué hablar, son los aumentos en los tipos de interés que ha anunciado la Fed recientemente, con el objetivo de intentar frenar la inflación del país. Una medida que, entre otras cosas, aumenta los rendimientos de los bonos soberanos de los Estados Unidos. Además, tras el inicio de la guerra de Rusia con Ucrania, y sobre todo en estos tiempos de inestabilidad que estamos atravesando, los grandes inversores han estado comprando recientemente miles de millones de dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Todo ello con el objetivo de poder protegerse ante este oleaje. Y para comprar estos bonos, muchos de los inversores se han deshecho de otras divisas que poseen y a cambio los han estado comprando en dólares estadounidenses, aumentando de esta manera la demanda de dólares y ayudando a que incremente el valor. Por otro lado, gracias al importante tamaño y sobre todo la fortaleza de la economía de Estados Unidos a nivel mundial, muchos inversores también tienden a comprar dólares cuando la economía mundial está bajo presión, utilizando esta divisa como un refugio seguro y potenciando aún más la demanda de dólares. Y por último, otro elemento que ha jugado un papel
papel muy importante en la subida tan grande del valor del dólar es la crisis energética en la que se ha visto involucrada gran parte del mundo y Europa mayoritariamente. Una situación provocada nuevamente por la crisis de la guerra de Rusia y los distintos cortes y acciones derivados de esta que han puesto en apuros a muchas potencias tanto europeas como asiáticas, debilitando de esta forma sus divisas y haciendo que el dólar cogiera más y más fuerza. Vale, sí, pero viendo todo esto, ¿por qué ha comenzado a caer el dólar esta semana si la situación con Rusia no ha evolucionado precisamente para bien? Pues la verdad es que aunque estemos en un momento demasiado temprano para decir que el dólar ha comenzado a bajar, esta pequeña bajada ha dado un respiro muy importante a las principales divisas mundiales y mercados como el de los metales preciosos, los principales mercados de valores europeos e incluso el mercado cripto, todos ellos registrando varios días seguidos en verde. E incluso al euro, que después de haber caído pues a niveles que llevábamos décadas sin ver, ha logrado alcanzar de nuevo una paridad con el dólar desde el pasado miércoles. En cuanto a la caída que ha sufrido esta semana, que si volvemos a mirar el gráfico ha sido bastante importante, con casi un 4% de bajada en poco más de 6 días. Y todo ello podría ser consecuencia de varios factores. En primer lugar, pues uno de los factores que está haciendo mella en la economía estadounidense es el petróleo, ya que tal y como comentamos en uno de mis anteriores vídeos, la presión que ha ejercido Estados Unidos en el resto de economías con las subidas tan bruscas y seguidas de los tipos, han colocado a Estados Unidos entre la espada y la pared, sufriendo amenazas de Arabia Saudí de sufrir cortes en el suministro de petróleo si seguían con estas políticas, lo que les ha hecho empezar a tirar de reservas que actualmente se encuentran a niveles mínimos. Pero ojo que eso no ha sido todo, sino que además tras conocerse los datos del mercado inmobiliario americano, que ha comenzado a relajarse ligeramente en cuanto a los precios, han empezado a salir rumores de que la inflación podía dar un respiro próximamente, permitiendo a la Reserva Federal frenar el ritmo de las subidas de tipos, algo que no sienta nada bien a la moneda americana. Por último, otra de las posibilidades que queda es que los inversores ven un mayor potencial de subidas por delante por parte de la Unión Europea, en comparación por ejemplo con la Fed, que como hemos visto antes pues podría dejar de subir los tipos dentro de no mucho tiempo, dejando así un mayor margen de crecimiento a otras potencias y dando un mayor impulso contra el dólar a divisas como por ejemplo podría ser el euro. Pero bueno, tal y como hemos comentado al principio, de momento es un poco pronto todavía como para sacar muchas conclusiones y para poder afirmar que la caída del dólar ha comenzado. Así que por ahora solo podemos estar atentos a los próximos pasos que va a dar la Fed en los próximos meses y cómo reaccionan los inversores y el resto de economías del mundo, y cómo todos estos movimientos también podrían seguir arrastrando al DXY hacia abajo. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la posible recesión a la que nos acercamos, cuándo podría finalizar y el problema que está atravesando el dólar estadounidense. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.